Seguimos entonces hablando ahora sí sobre los periodos de la literatura mexicana y el primer periodo, la primera parada que vamos a hacer es en el periodo prehispánico. Pues las producciones más reconocidas de la época precortesiana, o sea, antes de la colonización y de la corte, pues se derivaron de la cultura mixteca, maya y náhuatl. La civilización mixteca pues obviamente dejó una gran cantidad de tablillas, de cerámicas, pinturas, huesos y libros que portaban pues representaciones pictográficas del área oaxaqueña. Los náhuatl no, que no debe entenderse como algo global, sino que eran grupos, más bien, no son más que grupos nahuas con origen chichimeca y otras culturas como la teotihuacana, azteca o mexica, pues nacieron ellos en el altiplano mexicano y en los grandes centros ceremoniales como Teotihuacán, Tula, Valle de México, Cholula y Tlaxcala, pues ellos se documentaron, se pudo juntar información hasta el siglo X. Y pues gracias a los dos millares de ejemplares poéticos que se rescataron, pues obviamente se puede decir que había una abundancia de poesía y la mayoría eran expresadas con cantos y alabanzas. Y pues existen también poemas sacros y algunas líricas. Entonces, para el periodo de la conquista, eso fue en el prehispánico, o sea, hay mucho registro, mucho vestigio de que había una gran actividad literaria en ese momento. Obviamente también a través de imágenes, pero en la conquista, a principios del siglo XVI, empezó una nueva cultura en la literatura que sería el portavoz de los hechos más destacados, los cuales pues son recogidos en crónicas y epístolas, en su mayoría autobiográficos. Y entonces tenemos las cartas de relación de Hernán Cortés, que pues fue también parte de ese documento, de ese registro histórico, obviamente pues desde la perspectiva de Cortés, de todo lo que sucedió, de cómo fue que se fueron dando esas relaciones con los gobernantes de las diferentes grupos indígenas que había en ese momento, perdón, en nuestro país. Y también está un libro que se llama Historia de la Conquista de México de Antonio Solís y pues muchísimos más historias hechas desde la mano de diferentes autores de la época como López de Gomara, Andrés de Tapia y los relatos de los misioneros como Fray Bernardino de Sahún y Motolinia. Entonces, muchos escritos, muchachos, que hay de la época de la conquista pertenecen a frailes, que no les sorprenda si ustedes encuentran fray fulano, fray esto, fray aquello. Hay muchísimos. ¿Por qué? Porque ellos sabían escribir. Entonces ellos escuchaban las historias de los indígenas conforme fueron aprendiendo el dialecto y fueron entonces escuchando lo que ellos creían. Fueron rescatando las historias, los mitos, sobre todos estos personajes que ellos adoraban, sus dioses, sus sacrificios. Ellos empezaron a documentar toda esa información y por eso es que la mayor información de la literatura de la época de la conquista pertenece a personajes de frailes, ¿ok? A eso se refiere. Entonces, sin duda, pues obviamente todo esto hace que se vuelva rico, que se vuelva impresionante cuando uno puede leer estos vestigios históricos, pues sin lugar a dudas que nuestro país se puede sentir muy afortunado de tener toda esta multiculturalidad y pues también fue algo que impresionó mucho a los frailes, ¿no? Encontrar todos estos tipos de textos. Entonces, también había contenidos poéticos como Bernardo Balbuena, quien fue bautizado por Menéndez y Pelayo como el primer poeta genuinamente mexicano. Muy bien, entonces llegamos al siglo XX y pues una gran tradición cultural y la más reciente experiencia modernista y positivista pues hicieron el camino a un nuevo siglo pues lleno de acontecimientos. Empezamos con la lucha contra el impulso modernista del porfiriato, contra la rebeldía de los jóvenes del Atenco, liderados por el dominicano Pedro Enríquez Ureña. El Ateneo de la Juventud planteó una modificación total y dio un impulso a
un impulso nuevo a la vida cultural. La revolución se llevó a cabo en el año de 1910 y generó pues que se dispersara toda esta generación ateneísta y también pues significó el orden de nuevas tendencias y formaciones. Las revistas se expandieron y nació un grupo llamado de los Cientes Sabios y también nacieron varios movimientos vanguardistas como el estridentismo, que fue uno de las corrientes que aprendieron la clase pasada en su trabajo de clase, y también el grupo de los contemporáneos, que tenían ellos una revista del mismo nombre, los contemporáneos, y entonces ellos ahí hablaban sobre cuestiones políticas, hablaban sobre cuestiones, pues estaban ellos tratando de hablar sobre todo lo que tenía que ver con el acontecer político del país, hablaban sobre los movimientos, sobre la lucha, sobre las escuelas también, ellos hablaban sobre los movimientos al interior de las escuelas de preparación politécnico, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces también está dentro de la narración, se distingue a un grupo que se llama la Saga del 68 y pues que dio paso a la creación de ejercicios literarios de distintos estilos. Y era una lucha abierta entre el realismo renovado y la fantasía sin límites. Entonces todos estos temas pues abordan a México durante 2 siglos y vuelven a escena ahora con unos diferentes escenarios. Entonces, pues dentro de la literatura mexicana hay diferentes géneros, hay diferentes formas de presentar estos contenidos y pues de ahí radica la importancia de la literatura mexicana. Sin duda es una columna importante en la historia americana desde sus inicios hasta el momento en el que estamos ahora. Entonces la literatura mexicana durante la segunda mitad del siglo XX formó parte muy importante de lo que es conocido como el boom latinoamericano, que también lo vimos la clase pasada, la época pues en la que la literatura latinoamericana empezó a expandirse y a popularizarse en todo el mundo. Entonces pues los autores mexicanos más destacados durante esta época pues fueron Juan Rulfo, Octavio Paz y Carlos Fuentes, quienes abrieron las puertas a numerosos escritores de todo el continente. Entonces vamos a hablar ahora sí de los representantes, de los máximos representantes de la literatura mexicana, y para que ustedes puedan tener ahí también referencias de los textos que ellos realizaron. Primero tenemos a Juan Rulfo, que él escribió El Llano en Llamas y Pedro Páramo, ambos con tendencia sobre la vida indigenista. Tenemos a Octavio Paz, que fue poeta y ensayista. Él escribió El Arco y la Lira y ganó un premio Nobel de Literatura y también el Premio Nacional de Periodismo de México. Fueron de los grandes reconocimientos de su carrera. También Carlos Fuentes estuvo involucrado en el mundo literario y fue ganando diferentes premios también. Carlos Fuentes también fue pintor y sin duda pues un excelente personaje de la vida literaria de nuestro país, y él escribió Aura y Terra Nostra. También tenemos, ya aparecen las mujeres, Laura Esquivel. Laura Esquivel escribió Como agua para chocolate, lo había comentado, y sus libros en su mayoría estaban basados en el teatro infantil y guiones cinematográficos. También Ángeles Mastretta, ella nació en Puebla y era una mujer que escribió Arráncame la vida y Mal de amores. De hecho hay películas de las dos y pues también sería una buena opción para que ustedes conozcan más sobre la literatura mexicana. Entonces, pues así podemos entender cómo es que se fue desarrollando la cultura mexicana en cuanto a la literatura y darnos cuenta de que sin duda alguna ha pasado por muchísimos procesos para que nosotros estemos en este punto desarrollando lo que hacemos a través de lo que escribimos, ¿no? También formamos parte de la historia, aunque no publiquemos, formamos parte de la historia. En algún momento alguien nos va a leer, un familiar, lo que escribimos en Facebook, tenemos esa oportunidad de escribirlo, bueno, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con un sentido y con un objetivo claro, ¿ok? Muy bien, muchachos, pues entonces así cierro la clase de hoy. Les pido por favor realicen su actividad en el tiempo que les quede y también los apuntes para su portafolio. Este apunte entra en el portafolio que van a entregar de segundo parcial. Todas las corrientes literarias van a entrar en el apunte
perdón, en el portafolio de evidencias del segundo parcial y ya los temas que vienen pues ya serán para el tercero, ¿ok? Muy bien, chicos, pues entonces no me despido, solo cierro esta clase porque tenemos la siguiente clase también juntos, es para que podamos ahí tener un pequeño break y regresar. Cuídense mucho.